la Iglesia Nueva Jerusalén. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Y vamos a continuar, yo creo que con otra parte de lo que hemos estado, esta serie de prédicas, en las cuales el Señor quiere que nosotros entendamos, comprendamos, entendamos que realmente nosotros somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo tenemos que tener nuestra fe, nuestra confianza y seguir creyendo en Él. Que con Él lo somos todo y que sin Él no podemos hacer nada. Entonces hemos estado hablando de de esos problemas o de estos eventos naturales que están sucediendo alrededor del planeta, con las enfermedades, con todas las circunstancias, ¿no?, que está atravesando ahorita el mundo. Y una de estas es, y el nombre de esta prédica vino con referente a eso, ¿no? ¿Ves a Jesús en medio de la tormenta? Se los voy a volver a repetir. ¿Ves a Jesús en medio de la tormenta? Las tormentas nos impulsan a emprender travesías sin precedentes, ¿sí? A veces la tormenta te orilla a hacer algo que no tienes que hacer. A veces la tormenta te lleva a salir de tu comodidad. A veces la tormenta te saca de tu hogar porque necesitas moverte, porque viene la tormenta. Y yo estaba viendo, y esto salió por un reportaje o por una entrevista que hizo un periodista a una mujer. Le dijo que cómo se sentía estando ahí en el albergue, y le dijo: me siento con miedo, porque cuando estábamos en la casa oía cómo se estaban levantando las láminas y veía cómo se levantaban las láminas y el agua entrando, y los truenos, los relámpagos a medianoche. Una de las cosas más importantes, yo creo que con esto que dijo esta mujer con referente, es que el miedo. Ella tuvo miedo, y hemos estado hablando del miedo, ¿sí? Que solamente Dios te lo puede quitar. Dios te puede dar la paz, Dios te puede dar esa tranquilidad, nadie más, si sigues confiando en Él. Cuando tú dejas de ver a Jesús en medio de la tormenta, te va a pasar lo mismo que a Pedro, que caminó, ¿sí?, que destruyó todas las leyes de la gravedad, de la naturaleza, porque él caminó sobre el agua como Jesús. Pero cuando él vio las olas, vio los relámpagos, yo imagino que a lo mejor un relámpago cayó de la tormenta y lo distrajo. Dejó de ver a Jesús y se hundió. Entonces, en medio, ahora en viceversa, ahora en medio de tus problemas, en medio de tu tempestad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez, en medio de tus circunstancias, en vez de ver a Jesús y clamar a Él la ayuda, te sumerges en el problema y dejaste de ver a Jesús. Simplemente nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la verdad no esperamos ver a Jesús en una tormenta. Que realmente crees que en medio del torbellino Jesús no puede estar contigo. Y se ha comprobado. Hay unos años pasados acá en Norman,
Hubo una niña que estaba orando con su familia porque el tornado estaba por encima de ellos. Y dice que ella cuando estaban orando sus padres y todos sus hermanos y ella, dice que ella abrió sus ojos y vio hacia arriba. Y dice que en vez de ver el tornado cómo se llevaba todo, dice que vio unas alas que estaban cubriendo su hogar. Entonces, esa familia estaba proclamando a Jesús, estaba hablando a Dios para que les ayudara y los salvara de lo que estaban padeciendo en ese momento. Y ahí estaba Dios con ellos. Pero voltearon y no dejaron de ver a Jesús en el momento de la tempestad, en el momento del tornado, en el momento de la tormenta. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de entender que nosotros aún en medio del mar, sin salvavidas, tenemos que estar puestos nuestros ojos en Jesús, porque Él te va a sacar de ahí, de una manera u otra, ¿sí? Aunque no veas a nadie alrededor, Dios está contigo. Esa es yo creo que es la mejor enseñanza que podemos entender y ver, no del fracaso de Pedro en su fe, sino es para alentarnos a nosotros que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, aún en medio de los rayos del oleaje, aún en medio de todo, Jesús está contigo. Amén. Esa es la gran importancia de esta enseñanza que el Señor nos va a brindar en el día de hoy. Acuérdense que yo nada más soy el instrumento que utiliza el Señor para dar su palabra. Entonces dice Mateo 14:24, ¿sí? Y dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Entonces, lo que debería de haber sido un paseo tranquilo de 1 hora de cruzar de un lado al otro, se convirtió en una lucha de toda la noche. ¿Sí? Pero porque dejaste de ver a Jesús. Dios te puede sanar en un instante si tú le crees y si tu fe está activada, porque para Dios no hay imposible. Solamente necesitas creer y clamar a Él. Entonces, vamos viendo los puntos de cómo los discípulos perdieron y dejaron de ver a Jesús. ¿Sí? Ahí va. La barca se tambaleaba y se estremecía como un cometa en el viento. La luz del sol era un recuerdo distante, porque nomás lo único que veían en medio de toda la tormenta eran puros rayos. Lluvia a cántaros. Los rayos cortaban la oscuridad como una espada de plata. Los vientos pegaban tan fuerte contra las velas que la barca de los discípulos terminó en medio del mar, azotada por las olas. La pregunta hasta aquí, vamos a cambiar algunas cosas, descripciones. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? ¿O en qué tormenta te encuentras en el día de hoy? Quizás podemos cambiar algunos nombres. En medio de un divorcio, azotado por la culpa. En medio de muchas deudas, azotado por los acreedores. En medio de la enfermedad, por miedo al diagnóstico. Los discípulos lucharon con la tormenta durante 9 horas, pasando frío, empapados hasta los huesos. Y a eso de las 4 de la mañana sucede algo. ¿Sí? Sucedió algo bien importante aquí. Y dice, vamos al 26.
Mateo 14, 26. Vamos a leerlo del 25. Dice: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. ¿Sí? Mateo 14, versículo 26. Y dice que vieron a alguien que venía caminando sobre el agua y dijeron: es un fantasma, y gritaron de miedo. Se espantaron, porque ellos nunca habían visto a alguien caminar sobre el agua en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad. ¿Sí? Se espantaron, ahí está, y dice que tuvieron miedo. Es un fantasma. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha parecido un fantasma? Bueno, imaginariamente vemos fantasmas ya con la calentura que tenemos, con los problemas que tenemos, con la enfermedad que nos está atosigando. ¿Sí? Y los discípulos vieron a ese fantasma que era Jesús. ¿Sí? Entonces, no esperaban que Jesús se les acercara de esa manera. Ellos creían que Jesús estaba allá en la orilla esperándolos, pero pues como Jesús, yo me imagino algo, yo quiero pensar esto, no lo dice la Biblia, pero yo me quiero imaginar que Jesús vio su reloj y dijo: bueno, ¿y estos dónde andan? ¿En la barca? ¿En medio del mar? Y cuando vio la tormentota, ¿qué andan haciendo allá? ¿Estarán bien? Y entonces yo creo que Jesús se preocupó por ellos y salió en busca de ellos. Fácil hubiera sido agarrado una lancha y remar y hasta con ellos. No, ¿cómo me la van a estar caminando sobre el mar? Algo imposible para el hombre, pero para él todo es posible. Entonces, de esa misma manera, yo creo que nosotros debemos entender que aún en medio de todos esos problemas, y aún en medio, así como los discípulos estaban en medio de la tormenta, Jesús está ahí. Nomás necesitas hablar. Nomás necesitas decirle: Jesús, no te veo porque las olas, el viento, la lluvia no me deja verte, pero yo sé que tú estás ahí conmigo. Amén. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, Jesús está ahí contigo. Pero a veces la nubosidad, a veces la niebla de esa misma tormenta te ciega la vista y te impide ver que el que está a un lado y el que pelea las batallas y el que arregla y el que calma la tormenta es Jesús, el que está a tu lado. Amén. Eso es lo que debemos de entender, que no importa en qué situación te encuentres, no importa el diagnóstico que tú quieras creer, recuerda que Jesús es el que da el último diagnóstico para ti. Amén. Esa es la solución a todas las cosas. Nosotros tampoco, ¿sí? Esperamos que llegue en forma de un himno sublime o de un domingo de Pascua o de un retiro espiritual, ¿sí? Esperamos encontrar a Jesús en los devocionales matutinos, en la comunión de la iglesia y en la meditación. No lo esperamos, ni nos imaginamos verlo en un despido, en una guerra. No esperamos verlo en una tormenta. Y ahí estamos equivocados. Porque Dios, Jesús, está contigo 24/7, 365 días del año. ¿Sí? Va a estar contigo mientras tú quieras estar con Él. Amén. Él no te va a obligar a que tú estés con Él. Tú solo te despegas de Él.
hasta aceitito te echas en la mano para que te resbales de él. ¿Sí? Entonces yo creo que lo más importante de todo esto es de que Jesús está contigo aún en medio de la tormenta. Y Él te va a traer la calma, la calma a esa tormenta, porque Él va a calmar esa tormenta si tú crees. Amén. No podemos a veces decir, ay, es que, ¿cómo Dios pudo estar conmigo si me acaban de despedir? Te despidieron, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene otra cosa mejor para ti. Amén. Es que Dios no pudo haber estado conmigo con este diagnóstico que me dieron que tengo cáncer. ¿Sabes qué? Dios está contigo, aún en medio de ese cáncer, porque la gloria de Dios se va a manifestar más en tu vida cuando Él te sane. Amén. Simplemente. Por eso es que debes de entender y debes de comprender lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. ¿Sí? Pero es en estas cosas que hace mejor su trabajo el Señor. Porque en medio de ellas es cuando mejor capta nuestra atención. Y ciertamente, te voy a decir por qué. Porque cuando estás sano, no le das gracias a Dios porque realmente estás completamente sano. Cuando tienes un excelente trabajo y todo te sale bien, tienes tu buen cheque cada viernes, no te acuerdas de Dios para dar gracias. ¿Por qué? Porque ni el diezmo ni la ofrenda vienes a dejar. No eres agradecido con lo que Dios te está dando. Te olvidas de tus deberes, de lo que habla la palabra de Dios, no de lo que habla el pastor, de lo que habla la palabra de Dios, que debes de ser agradecido con lo que Dios te da. ¿Sí? Tú nada más eres un administrador de los bienes de Él. Tú tienes que dar, ¿sí? Para que su reino sea expandido. Entonces, ¿sí? Jesús respondió al temor de los discípulos con una invitación que merece escribirse en las piedras angulares de todas las iglesias y las entradas de la casa y de tu corazón. Amén. Fíjate lo que te voy a decir. Versículo 27. Dice la palabra del Señor. Y esto yo creo que te lo debes de grabar en tu corazón y te lo debes de grabar en tu mente, de escribirlo en el mejor libro que te gusta o en el mejor, o traerlo siempre en tu cartera, escrito. Y dice que Jesús dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo, ¿sí? Y en otra versión dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? No tengan miedo, dijo Jesús. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces te quiero decir algo y te quiero dar una sorpresa, ¿sí? Que Jesús está contigo aún en medio de tu tormenta, aún en medio de tu escasez, aún en medio de tu enfermedad. Dice el Señor, ten ánimo. Yo estoy aquí. Aquí estoy contigo. No te preocupes. ¡Ánimo! ¡Vamos para adelante! Nadie te va a parar si tú estás conmigo, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces es el ánimo que debemos de tener. Debemos de dejar ese miedo atrás de que la semana pasada, y si te perdiste la predicación de la semana pasada, escúchalo. Ahí la tenemos en YouTube. Para que pongas lo de la semana pasada con esta y le enlaces y veas lo que Dios es tan grande y poderoso que Él te quita tus miedos porque tú tienes al príncipe de paz que vive dentro de tu corazón, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ten ánimo,
No te preocupes, yo estoy aquí contigo, ¿sí? Aunque no veas a nadie, Jesús aquí está con nosotros. Amén. Cuando no veas a nadie a tu alrededor, cuando solamente estés tú nada más en esa cama, Jesús está contigo. ¿Y sabes qué? Que es mejor tener a Jesús a tu lado que a 1000 personas a tu lado. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para los 10,000 o 20,000 personas que tú tengas a tu lado, para ellos es imposible. Amén. ¿Eh? Así podrán traer 10,000 doctores para decir que tu enfermedad no tiene una respuesta. Yo te doy una respuesta ahorita a eso. ¿Sí? Que ellos están equivocados. Jesús tiene la respuesta para ese imposible. ¿Por qué lo puede lograr? ¿Eh? Así es que, ¿qué pasa? Que debemos de seguir adelante. Dice, ten ánimo. ¿Sí? Yo estoy aquí contigo. Amén. Entonces, ¿hay poder en esas palabras? Claro que hay poder en esas palabras. Yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Y quién contra mí? Dice su palabra. Entonces, despertar en una unidad de cuidado intensivo y escuchar que tu cónyuge te dice, yo estoy aquí. Cuando un niño está jugando pelota y de pronto ve a mamá y a papá en las gradas mirando el partido, dice la frase, estamos aquí contigo. ¿Cambia todo? ¿Cambia todo? ¿Sí? ¿Te da más ánimo para seguir adelante? Quizás por eso Dios Todopoderoso repite tan a menudo la promesa. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. El Señor está cerca, dice Filipenses 4:5. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, dice Juan 14:20. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Amén. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni de la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38. Amén. Entonces, no podemos ir a donde Dios no esté. ¿A dónde vas a poder ir y que Dios no pueda estar? Si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. A donde te quieras ir a meter, el Señor está ahí contigo. Por eso Él dice, yo estoy contigo. Ni la muerte, ni la vida, ¿sí? Ni ángeles, ni demonios te van a poder separar o arrancarte de mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente tienes que mirar sobre tu hombro, ¿sí? Sobre tu hombro, ¿sí? Voltear a ver, ¿sí? Que Dios está ahí contigo. Que Dios te está siguiendo. Que Dios está a tu lado, ¿sí? Cuando tú vas al mar y vas con otra persona ahí, vas dejando tus huellas, ¿sí? Son 4 pies ahí marcados sobre la arena. Y hay una canción que a mí me gusta mucho que dice que iban dos caminando sobre la arena. Y que Dios de repente ya no vio el hombre los otros pies. Y le dijo, oye Jesús, ¿ya me has dejado? ¿Me has abandonado? Porque yo ya no veo tus pisadas al lado mío. Y le dijo Jesús, mira,
Las pisadas que ves son las mías porque ahora yo te llevo cargando. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Dios está contigo. Dios te lleva en su mano, Él te sostiene de tu brazo derecho, Él está ahí para levantarte. Y si el día de mañana te miras solo, recuerda que Dios te está cargando ahora. Amén. Eso es lo que debemos de entender en el día de hoy. Entonces, miren la tormenta. Ese es Cristo acercándose. Acuérdate, aún en medio de todos los problemas, y cuando veas que viene todo ese problema encima de ti, que te quiere arrollar como un tsunami, acuérdate que Cristo está contigo. Y si Cristo te está contigo, ese tsunami o ese terremoto o esa tormenta o ese tornado que venga, Dios, Jesucristo mismo va a hacer eso para que pase por un lado tuyo. No te va a tirar. Jesús te va a sostener para que sigas en el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces yo creo que debemos entender todo lo que Jesús hizo en ese día de la tormenta con los discípulos. Debemos darle a Pedro el mérito por lo que le creyó a Jesús. Y fíjense lo que dice en 14, 28 y 29. Señor, si eres tú, fíjense lo que dijo. Respondió Pedro, mándame que vaya yo a ti sobre el agua. Y le dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. O sea que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¿Sí? Pero Dios de repente sintió el latigazo de la calentura, sintió el latigazo de la enfermedad, sintió que no tenía dinero ya para pagar, que sintió que con tanto de esto de COVID, del Delta, el miedo lo atosigó y dejó de ver a Jesús. Es lo que nos pasa a nosotros. Él dejó de ver a Jesús cuando él sintió los rayos, cuando vio las olas, cuando vio el viento, cuando vio la tormenta. Algo lo distrajo a Pedro, pero Jesús estaba ahí para sacarlo del agua. Y todavía yo les voy a decir algo, que no nada más esto es lo que yo pienso. ¿Cómo es que todavía, por eso es que tenemos de darle crédito a Pedro? Porque todavía de que Jesús lo sacó del agua, óiganlo bien, ¿cómo es que Jesús y Pedro caminaron hasta la barca todavía? Pónganse a pensar eso. Gracias, Señor, por esto. O sea, no nada más Pedro se hundió. O sea, ya había caminado, se hundió, va Jesús, lo saca. Estaba el oleaje, era algo tremendo. Yo digo que en cuanto caminó Pedro y cuando Pedro se estaba huyendo, la ola se lo llevó más allá, lejos de la barca. ¿Cierto o no? Imagínense eso nada más. Y después cuando va Jesús y lo levanta, ¿qué hizo? No estaba la barca a un lado de Jesús. Déjenme, les voy a decir eso. No estaba. No estaba ahí a un lado. ¿Qué pasa entonces? Que todavía Pedro, cuando fue levantado por Jesús, cuando ya se estaba hundiendo, caminaron los dos sobre el mar para llegar a la barca. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en medio, dice la Biblia, que ahorita lo vamos a leer, dice que cuando ellos subieron a la barca, la tempestad y la tormenta, dice, calmó. Entonces quiere decir, gracias Padre por esto, entonces quiere decir que Pedro y Jesús caminaron y aún en medio de la tormenta y Jesús no lo soltó. Amén.
Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en el día de hoy. Que aún en medio de la tormenta Jesús va caminando contigo hasta llegar a la barca donde tú ya vas a estar a salvo. Y entonces cuando tú llegas a la barca junto con Jesús, porque tú le creíste que está contigo, entonces quiere decir que la tormenta y la enfermedad, la escasez, la tempestad se va a calmar. Amén. Pero necesitas caminar en fe con Cristo Jesús. Amén. Qué grande es Dios. Por eso le sirvo. Por eso me desvelo a veces para estar haciendo esto. Por lo que hace, por lo que habla nuestras vidas. Amén. Entonces yo creo que, fíjense, Pedro no habría hecho esto ni pedido caminar en un mar tranquilo. Si Cristo se hubiera paseado sobre un mar tan liso como un espejo, Pedro le habría aplaudido. Pero dudó que se hubiera bajado de la barca. Él dudó. Las tormentas nos impulsan a emprender travesías sin precedentes. En algunos pasos históricos y en unos momentos que detuvieron su corazón, Pedro hizo lo imposible. Desafió la ley de la gravedad y de la naturaleza y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero también con esto yo le quiero anexar a esto lo que les dije. No nada más caminó hacia Jesús, sino que después de que se hundió, Jesús lo levantó y se lo llevó a la barca. Caminaron los dos sobre ese mar, sobre ese lago, ¿sí? Y fueron los dos juntos hacia la barca. ¿Cuánto caminaron? No lo sé. Pero sí estoy seguro, y de una cosa que sí les puedo decir, es de que si Jesús lo levantó, una de dos, o se lo echó encima, o le dijo, vete Jesús, lo tomó de la mano y caminó junto con él en el mar. ¿Y saben por qué siento que lo hizo Jesús de esa manera? Para que viera Pedro, porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar más adelante, para que viera Pedro que después de que Jesús partiera al cielo, Jesús siguiera confiando que Cristo Jesús estaba con él. Amén. Pero no me quiero ir fuera de otra cosa, sino que fue esto una revelación que el Señor me dio ahorita. ¿Sí? Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero podemos decidir a dónde miramos en medio de la tormenta. Tú decides a dónde volteas a ver. ¿Volteas a ver a los mejores doctores? ¿O volteas a ver a Jesús, que Él todo lo puede? Amén. Su invitación a ser valientes no es una llamada a la ingenuidad ni a la ignorancia. Pongan atención con esto. No es que estemos ajenos a los retos abrumadores que trae la vida. Es que debemos contrarrestarlos con una mirada larga y tendida a los logros de Dios que dejó escritos en este libro, que es su palabra, para que de aquí recobres el ánimo. Amén. Haz lo que sea necesario para mantener tu mirada en Jesús. Haz lo que sea necesario. Si alguien te está estorbando, pídele a Dios que te lo quite para que tú puedas pasar. Si hay alguien que te está hablando mal, dile al Señor, enmudécele su boca para que ya no me esté molestando. Amén. Cree en el Señor y Él te va a librar de todo. Jesús pudo haber calmado esa tempestad horas antes. Desde cuando empezó la tormenta sabía que los discípulos estaban allá en el mar.
Él pudo haber dicho, a ver, pum, que se calme para que ellos vengan por mí. No, eso no quiso hacer eso Jesús. Quiso Jesús ver su fe, si realmente habían aprendido. Un seguidor de Cristo es el que confía en Él. ¿Sí? Eso es lo que Él quería enseñarles, pero no lo hizo. Quería enseñarles una lección a sus seguidores. Y realmente eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él te prueba, Él te cala, Él te dice, vamos a ver si es cierto que tú confías en mí. Y Él permite que te pase lo que te pase porque va a probar tu fidelidad y tu fe hacia Él. Amén. Y después cuando Él camine contigo aún en medio de esa tormenta y lleguen al final a subirte a esa barca, va a decir, hijo mío, realmente tú has estado creyendo en mí y la bendición es esta para ti, la sanidad que necesitas en ese instante. Amén. Aunque los doctores hayan dicho que te quedaba 6 meses de vida, tú confías en el Señor, Él te dice, largos días de tu vida son los que tienen, los que creen y confían en el Señor, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, Jesús pudo haber calmado la tormenta también desde hace mucho tiempo, pero no lo ha hecho. ¿Sí? También quiere enseñarte una lección. ¿Sí? Quiere enseñarte una lección. ¿Crees que la lección podría ser algo como las tormentas que no son una opción, pero el temor sí? Dios registró sus logros en las Escrituras. Él tiene un gran currículum, ¿sí? Que incluye que abrió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que derrotó a Goliat, que resucitó a Lázaro, que calmó tormentas y que caminó sobre tempestades. Amén. Su lección es clara, mis amados. Él es el capitán de todas las tormentas. ¿Estás asustado con la tuya? Una pregunta. Si tu respuesta es sí, mi amado, entonces mantén tu mirada en Él, que es Cristo Jesús. El Señor no solo te quita el miedo, lo reemplaza con fortaleza y valor. Y vamos a ver por qué les digo esto. Vamos a ver por qué es importante que nosotros entendamos y que veamos que no nada más el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, sino Él quiere que tú sigas poniendo todos tus problemas, todas tus circunstancias en manos de Él. Josué, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor, te dije, el Señor no solo te quita el miedo, lo reemplaza con fortaleza y valor. Y dice Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, si vas a Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. El Señor te ha llevado por tu nombre. Eres de Él. Permite que esta verdad calme tus temores. Y dice Juan, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Oiga, y ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Entonces, estas son las palabras de Cristo. Recibe su paz como un regalo que ya te ha ofrecido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, para que el temor lleve en sí castigo, de que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces nosotros debemos de realmente nosotros amar a Cristo Jesús. Y con esto voy a terminar. Usted debe, no nada más, ¿sí? No nada más de creer, sino de saber que Jesús está contigo. No importa lo que veas, no importa lo que te suceda, el Señor dice: yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Yo estoy guardándote. Yo estoy cuidándote. Yo estoy protegiéndote. Yo estoy supliendo toda tu necesidad conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo soy el que te da la sanidad. Yo soy el que te da la paz. Yo soy el que te da la libertad. Yo soy el que va contigo a donde tú quieras, a donde tú vayas. Amén. Tú eres el escogido por Dios. Tú eres esa nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para hacer lo mejor de lo mejor. Para que su gloria, su poder se manifiesten en tu vida, en todos los logros que tú llegues a alcanzar, tomado de la mano de Jesús. Amén. Así como Pedro, que se tiró al mar diciéndole: yo voy contigo. Ven, le dijo Jesús. Va Pedro y vio después la tormenta, se espantó y cayó. Pero déjame decirte algo, que Jesús lo rescató, lo sacó del agua, y los dos caminaron aún en medio de la tormenta y llegaron a la barca. Y cuando llegaron a la barca, dice la palabra del Señor, que la tempestad se calmó. Entonces, súbete a la barca de Jesús. No te tires a hacer las cosas por ti solo. Jesús está contigo. Recurre al mejor amigo que puedas tener, que es Cristo Jesús. No recurras primero a la comadre, ni al compadre, ni al vecino, ni a la vecina. Recurre primeramente a Jesús. Dios te va a dar, porque Él les dice su palabra que Él es tu ayudador, que es Dios tuyo, Jehová de los ejércitos, el creador de toda la tierra, de todo el universo y de todo lo que voltees a ver. Él es tu Padre y Él es tu ayudador, Él es tu creador. Y con Él vas a pasar toda la eternidad si sigues creyendo y confiando en Él. Porque Él dice que Él te va a dar esa vida eterna al lado de Jesús. Amén. Porque Jesús es el que te dio, el que te redimió, para que el día de mañana podamos estar junto al Padre. Porque dice la palabra de Dios que sin Cristo Jesús
nadie podrá ver al Padre. Entonces, simplemente debemos de guardar nuestro corazón, echar fuera todo el temor, todo ese miedo, y pon tus prioridades en el único Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.